Buenas tardes para algunos, buenas noches para otros. Mi nombre es Verónica Milanesi, soy presidente de la Asociación Costarricense de Esclerosis Múltiple y además soy miembro de la gobernanza de la Red LATEM. Hoy es el segundo y último día de este encuentro Red LATEM 2024, edición virtual. Este es un encuentro pensado y estructurado para que podamos empoderarnos aún más de temas que nos incumben en el día a día de nuestras organizaciones. Esperamos que tanto el día de ayer como hoy sean jornadas ricas en aprendizaje y fortalecimiento para cada uno de los líderes y colaboradores de las 24 organizaciones que conforman la red LATEM. Desde ya queremos agradecer al panel de expertos que tuvimos ayer, al que tendremos el día de hoy, a todos los que nos ayudaron a la concreción de este encuentro, a MSIF, a LACTRIMS por todo el aporte científico y a todos los que están conectados en línea compartiendo este espacio con nosotros. Sin más, le damos inicio a este encuentro Red LATEM 2024, edición virtual. Vamos a emplear la misma dinámica de trabajo del día de ayer, que va a ser una modalidad de tipo ponencia magistral. Como expresamos ayer, cada uno de los panelistas desarrollará un tema en un lapso de tiempo ya establecido y al finalizar su ponencia tendremos el espacio de consultas, las cuales pueden escribir en el chat de la aplicación. Estaremos revisando esas consultas para que no haya preguntas repetidas y poder aprovechar al máximo el tiempo y los conocimientos de los disertantes. Sin más preámbulos, voy a presentar al primer panelista del día de hoy. Es nuevamente el abogado argentino experto en Derecho de Salud, el doctor Nicolás Ossust, quien nos va a hablar del rol de las organizaciones de pacientes en el desarrollo de políticas públicas en Latinoamérica. Doctor Ossust, bienvenido nuevamente y le doy la palabra. Bueno, buenas tardes, buenas noches para todos. Disculpen la voz. Gracias nuevamente por generar un espacio en el cual se pueda conversar sobre políticas públicas en derecho a la salud, algo que generalmente no se ve en el país del que yo provengo, que es en Argentina. Hay pocos espacios en los cuales debatir sobre el tema y siempre es enriquecedor y abre la posibilidad a nuevas construcciones colectivas que permitan poner en debate cómo es el sistema de salud en cada uno de los países de la región. La idea de hoy es basar la presentación en determinadas consideraciones generales que deben tenerse en cuenta al momento de proponerse cambios en las políticas públicas a través de las asociaciones de pacientes. Y para eso no hay que perder en cuenta las realidades específicas que tiene cada uno de los países en los cuales puede estar esa asociación trabajando o interviniendo. Perdón, estoy tratando de pasar la primer filminista. Lo primero que tenemos que hacer al momento de poder plantearnos cuál es la mejor manera de intervenir en una política pública es ver dónde estamos situados, en qué momento histórico estamos situados y en qué lugar estamos situados. No todos los países tienen las mismas condiciones para poder hacerlo, no todas las regiones dentro de los mismos países tienen las mismas condiciones para poder hacerlo y eso va a generar posibilidades distintas. En los países cuyo territorio es más chico y la sociedad va más homogénea, es probable que la política pública que quiera proponer una asociación tenga impacto global dentro de ese territorio y en otros países cuya extensión es muchísimo más grande, cuyas realidades son muchísimo más diversas y cuyas eh, provincias, departamentos o estados asociados tengan distintas realidades, es muy probable que la forma de focalizar o de poder generar una conciencia que lleve a una construcción distinta, a una política pública, tenga que ser regionalizada. Por eso lo primero que tenemos que hacer es ver cuáles son las desigualdades que hay en el acceso a los derechos a la salud y a la calidad de los servicios de salud. No es lo mismo un país pobre que uno rico. No es lo mismo un país en el que la gente come o tiene acceso a la comida
a 4 comidas diarias que los que no lo tienen. No es lo mismo países con alto grado de pobreza que países con menor grado de pobreza. ¿Por qué? Porque el foco de la política va a estar puesto primero en alivianar esas cuestiones, segundo, en dar acceso a la salud. Todos los países establecen prioridades económicas basadas básicamente en dos conceptos. La primera es la atención social y la atención social está basada básicamente en el acceso a la comida, en el acceso al trabajo y en el acceso a la seguridad. Luego va a venir el acceso a la salud pública. Si no tienen los primeros tres niveles de acceso, difícilmente generen reclamos para este cuarto lugar. En los países que tienen una tradición en la cual la salud pública es por excelencia un derecho adquirido, van a poder tener mayor cantidad de discusión sobre eso. Ahora bien, al momento de generar un debate sobre la necesidad de reformas y propuestas para mejorar la situación, hay que tener en cuenta cuál es el lugar que va a tener la asociación en relación a la enfermedad sobre la que está trabajando. Y eso, una vez ya sobrepasado el tema de cuál es la prioridad del país en relación a dónde va a dirigir sus recursos, va a tener que ver cuál es la prioridad del país en materia de salud para dirigir sus recursos. Con esto me refiero a que si en un país la primera causa de mortalidad son las enfermedades coronarias, va a tratar de destinar la mayor cantidad de recursos económicos y efectivos a ese tipo de patología y no a otra. Sin embargo, en otro país, la primera causa de muerte pueden ser las enfermedades infecciosas. Entonces, difícilmente busque eh, le dé mayor importancia a otro tipo de patologías cuando sus recursos tienen que estar dirigidos a disminuir la primera causa de mortalidad dentro de ese país. Esto va a llevar a que cualquier tipo de asociación o de entidad civil tenga que merituar cuándo es su momento para poder intervenir en el cambio de una política pública. Es decir, va a tener que tener no solamente un análisis del esquema sociocultural de su país o de su región específica dentro del país, va a tener que saber cuáles son las tensiones que se están generando socialmente para ver si puede abarcar y después va a ver si existe el momento preciso para poder poner en discusión este tipo de cuestiones. A modo de ejemplo, sirve siempre poner cuando se pone en debate el tema de la salud pública. Generalmente estos temas suceden o cuando hay una catástrofe, o cuando hay una epidemia como pasó con el COVID, o cuando una persona famosa dentro de la región tiene una enfermedad determinada. Entonces ahí se empieza a poner el foco social sobre determinada enfermedad. ¿Cuál es el rol que ocupan las asociaciones que militan las causas de determinados pacientes? Bueno, yo creo que es doble. Una es la de la concientización y la segunda es la de generar lobby en la política para que le den la importancia necesaria para poder intervenir en las políticas públicas. Y eso se genera de dos maneras, teniendo un ida y vuelta, generando actividades de manera constante socialmente y segundo lugar, estando muy atento cuando el tema que los convoca está en la luz pública. De esa manera, uno tiene que tratar de intervenir con los actores, con los decisores de las políticas públicas. Esos decisores de las políticas públicas generalmente van a estar en los poderes del Estado en determinados lugares, pero muchísimas veces suelen estar en los poderes legislativos de la nación.
La manera es ir interviniendo con cada uno de esos actores relevantes, los cuales tienen un tema de interés sobre la enfermedad en particular, plantearle cuál es la necesidad de esa cobertura, plantearle cuál es la necesidad de tener una política pública activa en salud y desde ahí generar también el debate y la discusión constante sobre ese tema. Es interesante y es importante saber de antemano que el tema que nos puede convocar no es un tema de interés del que nos va a escuchar. Muchas veces lo que nosotros decimos es importante para nosotros, nuestro colectivo, y el que recibe el mensaje está pensando en otra cosa que tiene que ver con la prevalencia que va a tener esa política pública. Cuando uno piensa en generar un cambio en una política pública, necesita datos, números. Necesita saber cuál es el impacto económico que tiene que tener esa política, porque la plata es finita y a cuántas personas va a impactar el cambio en esa política pública. Porque así se toman decisiones desde el Estado. Se toman decisiones de carácter general que van a impactar en personas de una manera particular. Entonces, lo más importante es, antes de poder ir a hacer un planteo sobre el cambio de una política pública o la cobertura de una prestación de salud, o la necesidad de que determinado medicamento pueda tener aceptación dentro de la región o dentro del estado en particular, es poder contar con datos. Y ahí arranca toda una fase asociativa de las asociaciones. Es muy probable que datos que no hay en un país o en una región sí aparezcan en otro país o en otra región, porque o están más adelantados eh, en el estudio de esa enfermedad o de esa patología, o porque tienen satisfechas otras necesidades inferiores propias del Estado, como el trabajo, el hambre u otras enfermedades, y pueden haber abarcado el estudio de eso. Entonces, una vez que uno tiene los datos, que accede a esos datos, al análisis de esos datos, por más que no sean datos propios del país o del Estado, puede empezar a focalizar en cómo hace una propuesta de cambio de política pública. La segunda cuestión, focalizada con los datos, es generar comunidad. La generación de comunidad es interactuar con otras asociaciones de pacientes que puedan tener que ver con la misma enfermedad y o con otra, pero que les permita el acceso a los decisores de las políticas públicas. Es importante generar eh, actividades contributivas con otras asociaciones que les puedan abrir puertas de básicamente políticos o representantes de los distintos poderes del Estado que puedan ser receptivos de las propuestas que se pueden llegar a generar. La tercera cuestión pasa mucho con la frustración. Es, es muy probable que lo que suceda es que la primera respuesta que obtengan ante el pedido del cambio de política pública es la denegatoria, por muchas razones. La primera es el desconocimiento. La segunda es que es algo de nicho. Van a plantear una causa particular y la política mira lo general. Entonces hay que convencer al interlocutor que se va a ver que eso tiene un impacto en la sociedad, que va a mejorar la calidad de vida de las personas y que al mismo tiempo va a redundar en un beneficio en el sistema público de salud. Muchísimas de las políticas preventivas de salud están basadas en exactamente esto. Es, si nosotros tenemos la posibilidad de generar determinadas políticas antes de que la enfermedad aparezca o la enfermedad se convierta en una epidemia o se convierta en una pandemia, vamos a generarle un ahorro económico al Estado que si lo tenemos que atacar cuando ya se convirtió, ya se estableció en una pandemia o en una epidemia, va a ser muchísimo más grande.
Y aún aunque así no lo fuera y sea un caso específico, hay que convencer en el beneficio específico del colectivo. Y lo importante de los colectivos es poder individualizarlos, tener el dato de cuál es la prevalencia que tiene. En la Argentina, como nos pasa habitualmente cuando vemos estudios en particular para poder solicitar alguna droga en algún proceso judicial o cuando nos toca estudiar algún caso en particular sobre alguna prestación, que me ha tocado cuando he tenido que ser secretario parlamentario de un diputado, vemos muchos datos sobre cuál es la prevalencia que hay en la Argentina sobre determinada enfermedad. Cuando nos tocó ver cuestiones que tenían que ver con el autismo, nos encontramos que no teníamos datos en Argentina y que teníamos que ir a utilizar datos del extranjero. Puntualmente Estados Unidos tiene datos de sexo masculino, tiene datos de sexo femenino, tiene índices de cuál es la prevalencia que hay en niños, y eso no sucede en todos los países. Poder contar con esos datos, poder acceder a esos datos va a ser importantísimo para poder generar un planteo. Creo sustancial que el rol de las organizaciones intermedias en el cambio de las políticas públicas es vital. Es la fuerza de abajo hacia arriba que genera el motor de los cambios estructurales. No hay que esperar que ningún iluminado entienda que hay una falla, hay una ausencia o hay un vacío en una determinada enfermedad, en una determinada cobertura o en algún problema en un sistema de salud, sino que hay que concientizar que eso existe, que eso es un problema y que eso sucede. Contaba ayer el caso más cercano que tuve, que fue el caso de la autorización del cannabis medicinal para enfermedades dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La realidad es que más allá de que hayan existido diputados interesados en la temática, la movilización que tenía eso era de organizaciones de o consumidores de cannabis medicinal o de familias que habían conseguido cannabis medicinal de manera no autorizada o habiéndola comprado en Uruguay para poder dársela a sus hijos, y han visto efectos positivos sobre ellos, y toda esa movida que se terminó generando empezó fundamentalmente por el empuje de las organizaciones intermedias. No fue al revés. Es verdad que luego la política toma para sí esa propuesta y la empieza a movilizar. Pero si la base, si las organizaciones que le dan contención a los pacientes no son las que impulsan esos cambios, es muy difícil que eso suceda, porque es muy difícil que llegue a oídos del decisor, del quien toma las decisiones de las políticas públicas. De igual manera, cuando hay que implementar una política pública al cual ya tiene una normativa que la contiene. Generalmente en el ordenamiento jurídico hay una norma que dispone la cobertura, y a eso se le va a sumar una política pública de un poder ejecutivo para poder implementarla. Ahí también tienen que estar las organizaciones para poder reclamar la efectividad y la ejecución de esa política pública. No sirve de nada tener una norma que indica la cobertura de una prestación de salud si cuando la persona quiere acceder a la misma no puede o se torna ineficaz porque el Estado no la garantiza. Eh, bueno, un poco lo que venía dicho en esta placa es, siempre hay que intentar demostrar la efectividad de lo que vamos a plantear. Y a esto me refiero no, no desde la certeza absoluta, que es algo que no se puede garantizar, sino de los datos de cuál fue la mejora que eso trajo dentro de la sociedad. La discusión siempre más grande que va a haber acá sobre las políticas públicas es la autorización o no de determinados medicamentos o alguna cuestión que esté sin la aprobación de algún organismo internacional, o al mismo tiempo algún tratamiento que aún esté en una fase experimental. La importancia es ponerlo en debate.
es adelantar el paso de la aprobación. Son procesos que pueden tardar 1 o 2 años y si las asociaciones, mientras sucede ese 1 o 2 años, dan el debate, lo que le ahorran a la sociedad es el plazo de discusión eh, para con la política de implementar luego eso que puede estar aprobado por esa asociación. Y acá es donde ya estoy con el tiempo medio jugado. eh, Quiero hacer un pequeño hincapié, es no solamente en la sugerencia del mejoramiento, que es esto que estaba hablando, es basarlo puntualmente en este doble rol. Es que entender que las asociaciones tienen que ser un instrumento que replique un mensaje para la sociedad en general, que tenga voz, que tenga la mayor capacidad de impacto social para que que el tema que defienden nunca muera y siempre esté latente y al mismo tiempo para que eso se reproduzca para arriba. Para eso están las asociaciones. Y al mismo tiempo contener, que es importantísimo. Hay un rol social que tienen las asociaciones en la contención de los pacientes que luego replican la capacidad real de movilización para que la política entienda el cambio que se está pidiendo a través de una política pública de salud en particular. Eh, Esto es, bueno, básicamente las tres propuestas que hace la CEPAL en un informe sobre políticas públicas del año 2005, que a mí me parece súper interesante y que abarca más o menos lo que estamos conversando hoy, que es que las propuestas que ustedes desarrollen desde cada una de sus organizaciones tengan una adecuación de recursos humanos para asegurar una distribución equitativa de profesionales de la salud. Es decir, es necesario que cuando lleven una propuesta, tener la idea de si tenemos un sistema sanitario que tenga la capacidad de dar respuesta a esa propuesta. Si nosotros proponemos una política pública determinada y no tenemos la cantidad de médicos destinados a poder darle eficaz cumplimiento a eso, difícilmente esa propuesta llegue a algún lugar. La segunda es establecer una mejora en la distribución de los servicios de salud, priorizando las áreas más necesitadas. Y acá hablamos mucho de los países en los cuales hay regiones muy ricas, con muchos médicos, y regiones en el mismo país muy pobres, sin acceso y con eh, migración interna de médicos o emigración fuera del país, porque en el país donde están no pueden o estudiar para mejorar los conocimientos o no les da el salario para poder vivir. La tercera es algo que ya vengo conversando, que es la estrategia comunicacional social y la acción comunitaria. Eso valida lo que luego van a hacer. Si ustedes se plantean una estrategia anual de comunicación sobre medios de comunicación, sobre participación social, lo que van a lograr es que el tema esté todo el tiempo latente, aun aunque no haya noticias de impacto. Muchísimas veces hay temas de discusión que no pasa nada o que la comunicación social, el impacto social está yendo por otro lugar, sin embargo el tema está latente durante un gran periodo de tiempo porque se necesita seguir discutiendo. Y entender también que hay determinados temas que van a tener mayor relevancia por distintas cuestiones y que van a sobrevivir más allá de la discusión o la cantidad de tiempo que tengamos de discusión en el momento determinado, y eso va a depender del tipo de patología o enfermedad que la asociación tenga. Entonces, nunca dejar que el tema perezca, sino tratar de sostenerlo en el tiempo, que es lo que va a garantizar que esté en estado público, tanto para la sociedad que van a ser los benefactores del cambio de la política pública, como para el político que va a ser el decisor.
Yo les recomiendo profundizar todo esto en base a un texto que luego se los comparto, que es Políticas y Programas de Salud en América Latina, Problemas y Propuestas de la CEPAL, que básicamente tiene los datos específicos de cada uno de los países de Latinoamérica sobre cuáles son las prevalencias, cuáles son los problemas en la región, cuál es la mejor manera de poder abordarlos y cuál es la mejor manera que tienen las asociaciones intermedias de pacientes para poder generar los cambios en las políticas públicas que redunden en beneficios para la población en general. Muchísimas gracias, estoy abierto a las consultas que tengan. Nicolás, muchas gracias. Tenemos una pregunta que dice así: ¿las asociaciones tienen que ocupar el lugar del Estado cuando éste está en retirada de la cobertura de salud o asistencia en temas de salud? No, yo creo que no, creo que lo que tienen que hacer es exigir que el Estado no esté ausente. Al Estado no hay que suplantarlo, hay que exigirle que cumplimente la normativa, hay que despertarlo, hay que renovar las autoridades si no dan respuesta, pero nunca es bueno eh, que un tercero ocupe un rol sustancial como el que tiene que el Estado tiene que garantizarle a todas las personas que tengan acceso a la salud. Esa es una obligación del Estado, es una obligación por los tratados internacionales que tiene firmado y en los países en los que tiene normativa interna que así lo dispone también. Ese rol tiene que ocuparlo el Estado y no lo tiene que ocupar otro. El rol de las asociaciones es la de proponer cambios, es la de proponer mejoras, es la de marcarle los errores al Estado cuando los tiene, es el de decirle que está ausente cuando está ausente, pero no sustituirlo. Entonces hay que pelear porque el Estado esté lo más presente posible con las políticas públicas que sean necesarias para abarcar las necesidades de los pacientes que representan esas asociaciones, pero no hacer lo inverso. Perfecto, clarísimo. Nicolás, muchísimas gracias. Gracias por explicarnos la importancia de no bajar los brazos, de manifestar, de expresar el sentir de quienes representamos para poder así lograr algún cambio en el sistema de salud. Muchísimas gracias, Muchas Nicolás. gracias a ustedes. A continuación, nuestro siguiente panelista del día de hoy es el doctor Carlos Navas. Él es neurólogo de Colombia, actualmente es presidente del ACTRIMS, es un gran aliado desde hace muchísimos años de la red de la TEM. El doctor Navas nos hablará sobre la relación de la microbiota con las enfermedades desmielinizantes. Creo que lo dije, no sé si cometí algún error. Doctor, bienvenido, es un honor tenerlo esta noche y somos todos oídos. Muchas gracias, Verónica. El honor es mío. Muchas gracias a Red Latem por la invitación, a ustedes por el tiempo, por estar acá disponibles. Y para mí realmente es un honor siempre compartir con ustedes y que el Actins esté apoyando a todas las redes en Latinoamérica de esclerosis múltiple. Entonces, tenemos un tema que es microbiota y enfermedades minimizante. Y voy a hacer una pequeña introducción sobre qué es microbiota. Cerca de un poco más de la mitad de todas nuestras células en el cuerpo realmente no son necesariamente humanas. La mayoría prominan por los microbios que están en nuestra microbiota, donde están microbios, bacterias, arqueas, hongos y virus. Generalmente, nuestro organismo contiene cerca de más de 100 veces más genes que el genoma humano en un contexto dado. Aproximadamente la microbioma tiene el peso de lo que pesa nuestro cerebro. Posiblemente el sistema gastrointestinal tiene el mismo densidad neuronal que puede tener la médula espinal y posiblemente mucho más células que tienen de defensa que podemos tener en algún momento en otras partes del cuerpo. Entonces, esta interacción que tenemos de la parte intestinal con el cerebro, empezamos a dominarlo hace cerca de 12 años como un eje microbiota intestinal y cerebro y apenas estamos entendiendo la importancia que tiene en muchas patologías neurológicas.
El origen de la microbiota se remonta a inicios de principio del siglo XX, donde empezamos a descubrir, gracias a la tecnología, porque esto es mucha información que se tiene, que esta gran cantidad de microorganismos, bacterias, levaduras y virus coexistían en todas las partes del cuerpo humano, inclusive los tumores tienen su propia microbiota y hoy por hoy un target muy importante es variar la microbiota de los tumores para tener mejor pronóstico. Entonces, en ese orden de ideas y en forma muy rápida, les voy a explicar la importancia que tiene la microbiota con las patologías de tipo desminimizante. Nuestra relación del intestino, generalmente con toda esa interrelación de una maquinaria excelente y grandísima que tiene enzimática, va a metabolizar todo lo que comemos. Si nosotros tenemos una muy buena alimentación, nutrimos a nuestro intestino va a estar adecuado, el moco va a estar protegiendo todas las estructuras intestinales y no va a haber mayor permeabilidad, no va a ser lo que llamamos actualmente una permeabilidad intestinal. Las relaciones de neurotransmisores del cerebro al intestino es por ambas vías, tanto vías que van del intestino a darle información al sistema nervioso central, como el sistema nervioso central dando información a la parte intestinal. Vamos a hablar de cómo se correlaciona todos estos datos del eje intestino-cerebro con la fisiopatología de esclerosis múltiple y de neuromielitis. Este es un estudio muy lindo presentado el año pasado en ECTIMS, donde vemos que en un modelo animal donde se marcaron las células T que se encontraban en la microbiota de un modelo animal de enfermedad desminimizante, y a las pocas horas, a través de unos radioisótopos, se veía que estas células intestinales que estaban proinflamatorias activadas se podían documentar en el sistema nervioso central. O sea, no solamente esta célula que es de defensa, que se encuentra y la podíamos encontrar en el vaso o en órganos que obviamente encontramos una lógica donde se encuentra esta célula de defensa, pueden penetrar el sistema nervioso central. ¿Por qué esto es importante? Porque los procesos inflamatorios intestinales obviamente pueden estar presentes y a veces solamente pensamos que es en el intestino, pero pueden obviamente activar la inflamación cerebral. Y en este slide, este cartoon, es una representación de cómo muchas de las patologías y procesos proinflamatorios que tiene el intestino delgado, como el intestino grueso, van a generar a través de una serie de bacterias que son deleterias, factores proinflamatorios que van a activar la microglia, y esa microglia va a aumentar y favorecer procesos proinflamatorios en el sistema nervioso central. No es de extrañar que muchos de los síntomas que tienen enfermedades de tipo neurodegenerativo o inflamatorio tienen inclusive prodromos años antes o durante el desarrollo de la enfermedad, síntomas gastrointestinales. Ahora bien, vemos que a la medida que muchos medicamentos que hoy por hoy se formulan en esclerosis múltiple, tantos como natalizumab, se han visto que su efecto no solamente es en los procesos del sistema nervioso central, sino va a tener impacto en la región intestinal. Natalizumab evitando y mejorando la permeabilidad de la membrana intestinal. Vamos a tener derivados como fingolimod, dimetil, teriflunomida, inclusive la vitamina D y la interferón, que va a generar que las uniones que se encuentran entre los colonocitos en células intestinales permanezcan unidas y eviten la permeabilidad intestinal. Asimismo, mucho de la alimentación que vamos a tener obviamente va a impactar en la bienestar de nuestra región intestinal. Ahora hablemos de algunas relaciones de tratamiento modificadores de enfermedad y microbiota. En este estudio recientemente publicado, vemos cómo pacientes antes de iniciar una terapia anti-CD20, en este caso fue ocrelizumab, hicieron un cambio de un patrón proinflamatorio tanto en las heces como en la cavidad bucal, y después del tratamiento se vio una conversión, una desviación de parte de su macrobiota
en la parte intestinal como en la parte oral hacia un perfil más antiinflamatorio. Este cambio se dio por el tratamiento. Entonces vemos que el tratamiento no necesariamente cualquier modificador de enfermedad no solamente está en la parte inmunológica sérica o a través de la barrera hematoencefálica o procesos netamente cerebrales, sino tiene que ver con el impacto que tiene en la microbiota. Estudios que vemos también recientemente publicados, donde se documentan variaciones fenotípicas de los pacientes que tienen actividad en la enfermedad de esclerosis múltiple y tienen cambios en su microbiota. En este caso, por ejemplo, como los pacientes con esclerosis múltiple tenían unos bacteriófagos disminuidos. Los bacteriófagos son virus que impactan las bacterias, o sea, son virus que dañan las bacterias. Y nosotros tenemos unos bacteriófagos contra el Enterococcus. A la medida que tengamos esos virus en nuestra microbiota, cuando empezamos o nos contagiamos de Enterococcus, estos virus nos van a proteger, van a eliminar o a disminuir el Enterococcus. Pero ¿qué pasa en los pacientes de esclerosis múltiple? Las especies de estos bacteriófagos, estos virus, está disminuida comparado con población normal. Y así vemos cómo la diversidad alfa y beta de muchas poblaciones y genos de bacterias que son benéficas se encuentran disminuidas en los pacientes con esclerosis múltiple. Muy importante. Esto se ha documentado en pacientes sin tratamiento modificador de enfermedad. O sea, la variación está desde el inicio de la enfermedad. La enfermedad tiene que ver con este cambio de la microbiota. Y vemos cómo muchos, hoy por hoy, podemos tener casi una firma de la microbiota en pacientes con enfermedad inmunizante, a pesar de que surgió ahorita un estudio de 167 pacientes, publicado hace unos 15 días, donde no encontraron mayores diferencias. Estudios más amplios y sobre todo gran cantidad de estudios tienen una tendencia a que los pacientes, me disculpan, los pacientes que tienen más presencia de Metanobravier, Arquemaxia, Streptococo, van a tener más un perfil proinflamatorio. Si vemos en ellos citoquinas o sustancias en la sangre, vamos a tener que van a estar más presentes estadísticamente estos pacientes. En cambio, pacientes que tienen más Prevotella, Clostridium y ciertas bacterias como actinobacterias que se nutren generalmente de una dieta más rica en frutas, verduras, legumbres, semillas, van a generar más un perfil más antiinflamatorio. Tenemos que, esta es una tabla un poquito compleja, pero lo que quería decir es que los mecanismos, los tratamientos modificadores de enfermedad ya se han representado, se ha documentado cuál es su efecto que podemos tener en el eje intestino-cerebro. Y muchos de ellos tienen una tendencia a favorecer el crecimiento de genus o grupos de bacterias, virus y hongos más de carácter antiinflamatorio, o sea, que son más de protección. Ahora bien, no tengo que darles una charla de que mucha de la alimentación proinflamatoria, como carnes, embutidos, ultraprocesados y grasas saturadas, sobre todo de origen animal, tienden a generar mayor inflamación en el intestino, a mayor patrón de crecimiento de estas bacterias proinflamatorias. Entonces, en resumen, para esclerosis múltiple, tenemos que las bacterias intestinales de los pacientes de esclerosis múltiple tienen propiedades proinflamatorias, que muchas de las terapias modificadoras de la enfermedad alteran la composición microbiana intestinal, que mucha de la microbiota cambia y es diferente entre pacientes con esclerosis múltiple comparado con controles y que necesariamente hay una alteración de la microbiota. Esa alteración de la microbiota en esclerosis múltiple es parte del proceso fisiopatológico o es una consecuencia. Y hoy vemos como en modelos animales estos modelos animales, cuando cambiamos la microbiota, muchos de estos modelos se protegen de la enfermedad inmunizante. El grupo de Harvard ha trabajado desde hace un tiempo, cómo ciertos probióticos aplicados directamente en la parte intestinal, generando mayor acidez intestinal, protegen en los modelos animales de enfermedades inmunizantes. Y ya para terminar, conceptos de la neuromelitis y microbiota.
La neuromielitis tiene una fisiopatología algo diferente. Conocemos el anticuerpo que nos va a dañar el astrocito, una célula muy importante del cerebro, y que vemos que desde el 2012 tenemos representación y documentación como una parte de un casquete genético del Clostridium perfringens guarda una similitud muy importante con el anticuerpo de aquaporina 4. Y vemos cómo estos pacientes con presencia de Clostridium perfringens pueden, y con una susceptibilidad genética, ser el factor trigger, el factor desencadenante de los ataques de neuromielitis óptica. Tenemos que hay una documentación desde el grupo de California con el doctor Cree, donde se documenta cómo la presencia de Clostridium perfringens es más predominante en pacientes con neuromielitis óptica, esclerosis múltiple, comparado con controles sanos. Y adicionalmente, vemos la similitud en unas zonas que tenemos de parte del P66 a P75 en los pacientes con que guardan similitud con la aquaporina 4, hablando de Clostridium perfringens. Y adicionalmente, en este estudio de la India, donde vemos otra variedad, otro género de Clostridium, pero en este caso Clostridium boltei, donde también se relacionó un incremento de abundancia alfa y beta del Clostridium boltei en pacientes aquaporina positivo comparado con pacientes control o inclusive aquaporina negativo. Vemos también la importancia en la parte de fisiopatología de la neuromielitis óptica con ciertos grupos de Streptococcus y la disminución también de muchos fagos que están protegiéndonos contra el estreptococo en pacientes con neuromielitis óptica. Ahora bien, este cambio se ha visto como en estudios que ha publicado sobre todo los grupos de Irán sobre dietas ricas en sal y en grasas saturadas, cómo pueden en el paciente con susceptibilidad y con Streptococcus activar obviamente ataques de neuromielitis óptica. Vemos que el microbioma intestinal de neuromielitis óptica, al igual que la esclerosis múltiple, tiene diferencias. Pacientes con neuromielitis óptica tienen más variedades de genes que están documentados que son proinflamatorios, como el Streptococcus y el Granulosa. Adicionalmente, vemos cómo en este trabajo publicado por el grupo chino, vemos cómo los pacientes con neuromielitis óptica tenían más tendencia de bacterias proinflamatorias como Streptococcus y Shigella y presentaba una disminución de factores de bacterias que son antes antiinflamatorias, que son regulatorias de los ácidos grasos de cadena corta, como el Faecalibacterium. Ahora bien, cuando vemos cómo la concentración de ácidos grasos de cadena corta, que es la parte que se alimenta en nuestro enterocito, es una situación que alimenta y protege, obviamente, el enterocito que va a producir esa capa de moco a la medida que el enterocito esté dañado o se altere, pues hay una menor capa de moco y eso hace que las bacterias puedan estar en mayor penetrancia hacia el sistema ya netamente intersticial y generar inflamación, obviamente con penetración y activación inflamatoria, como vemos que la concentración de estos ácidos grasos es menor en pacientes con neuromielitis comparado con pacientes que no tienen o pacientes control, tanto en el ácido graso propionato como en el acetato. A su vez, Banasha y su grupo publicó hace cerca de una década cómo se encontró una homología entre secuencias de aquaporina vegetal con aquaporina netamente el canal de aquaporina. Y vemos que ciertos alimentos como el maíz, la soya, la espinaca y el tomate puede compartir y tener secuencias de aquaporina vegetal que en el paciente con permeabilidad intestinal, no estoy hablando del paciente que tiene un intestino y una alimentación adecuada, es un paciente que tiene netamente un proceso proinflamatorio intestinal, puede permitir que estas aquaporinas vegetales en el contexto de un paciente que tiene una susceptibilidad genética con NMO, activar una respuesta inmunológica e incrementar la presencia de anticuerpos, que eso lo vieron después en un estudio publicado hace par de años,
donde esas acuaporinas vegetales se incrementaban en pacientes que tenían una patología de base inmunológica. O sea, hay un cruce de información inmunológico en estos pacientes, pero cabe notar que el paciente tiene que tener permeabilidad intestinal incrementada. Entonces, para finalizar con NMO, el Clostridium perfringens es abundante en individuos con NMO, que existe un mimetismo molecular entre Clostridium perfringens y la aquaporina 4 y que hay una alta reactividad también con la presencia de ciertas bacterias, entre ellas la E. coli y el Streptococo, con incremento de la discapacidad en neuromielitis. Como conclusión, tenemos que generalmente una dieta que está rica en frutas, verduras, legumbres, alimentos enteros, comidas fermentadas que nos van a generar prebiótico, probiótico, posbiótico y una cantidad de crecimiento bacteriano adecuado, va a mantener nuestro sistema inmune en un estado más de regulación. En cambio, comidas ultraprocesadas, grasas saturadas, gran cantidad de azúcar, sal, aditivos de las comidas y el uso indiscriminado de antibióticos favorecen procesos proinflamatorios que afectan la microbiota y que están determinadas en incrementar la actividad proinflamatoria y de discapacidad en nuestros pacientes de enfermedades mirisantes. Esto era lo que tenía que decir y muchísimas gracias por la invitación y por la atención de ustedes. Doctor, tenemos una pregunta que creo que la acaba de responder con la última lámina. Es si usted recomienda el uso de probióticos a la par del tratamiento farmacológico en esclerosis múltiple. La respuesta es no, por una sencilla razón. A ver, los probióticos a hoy no tienen registro de FDA ni EMA. ¿Yo puedo dejar de compartir para ver la pantalla ya? ¿Para verlos? Sí, de hecho, Vale, listo. Vale, listo. Entonces, a hoy no tenemos que estas bacterias estén realmente qué viabilidad tienen en una cápsula, cuál es el almacenaje y cuánto van a pasar el sistema gastrointestinal, van a quedar en los nichos de intestino delgado, intestino grueso. Entonces, yo siempre le digo a los pacientes, no necesariamente consumir algunas cepas, además se ha documentado como si consumimos una sola cepa puede generar reacciones alérgicas. Por ejemplo, los lactobacilos son buenísimos, pero si solamente consumimos una cápsula con billones de bacterias de solamente una cepa, eso no es tan bueno. ¿Qué es lo recomendable? Alimentemos nuestra microbiota, alimentemos los probióticos consumiendo alimentos que me generen ese prebiótico y ese probiótico. Entonces, alimentos fermentados como el kefir son espectaculares. Yogures griegos, obviamente, estoy hablando de neuromielitis óptica porque hay una discusión cada vez más reciente, inclusive hace poquito publiqué en mis redes cómo los estudios de la caseína en la leche de vaca puede incidir de forma negativa en los pacientes con esclerosis múltiple. No estoy hablando de neuromielitis óptica. Entonces, yo le diría más bien, Verónica, incrementar más bien los alimentos que nos favorecen eso, que son fruta, verdura, legumbre, leguminosas. Pero esto no va a que me tome una cápsula y posteriormente me consuma unos pancakes, unos waffles llenos de azúcares, helados, una bebida gaseosa, un refresco supremamente azucarado. Realmente no estamos haciendo nada de eso. Creo que la idea es simplemente alimentarse adecuadamente, hacer ejercicio, suplementos, que es otra charla completamente diferente hablando de suplementos, pero yo sugiero es más bien estimular los probióticos y prebióticos con la alimentación saludable. Excelente, doctor. Esa era la pregunta que teníamos. Le damos las gracias por explicarnos tan claramente todos los avances que hay en este tema con la esclerosis múltiple, con la neuromielitis óptica, que cada vez van tomando más relevancia en la comunidad científica. Y bueno, nuevamente, muchísimas gracias por prestarnos este espacio el día de hoy. A ustedes por la invitación, muchas gracias a todos y un gran abrazo y pasen una linda noche. Igualmente.
La siguiente panelista del día de hoy es la doctora Emma Pinzón. Ella es farmacéutica, es panameña, es presidenta de la Federación de Asociaciones de Pacientes con Enfermedades Críticas, Crónicas y Degenerativas. Es una gran expositora de los temas de intercambiabilidad en Panamá, y el tema justamente que hoy nos va a exponer es la preocupación que tenemos todas las organizaciones de pacientes, y es la intercambiabilidad de medicamentos. Gracias porque recibió esta invitación hace apenas unos 3, 4 días. Teníamos otro panelista que por motivos personales no pudo asistir, entonces muchas gracias por estar aquí presente y es un honor tenerla y la escuchamos. Muchísimas gracias. Estoy encantada de estar aquí con ustedes, sobre todo hablando de un tema que sí, tienes razón, me apasiona. Quiero decirte que ya en mi último año de carrera, esto se introdujo. O sea que date cuenta, bueno, los años de que este tema está en la palestra y que no fue sino hasta los últimos, qué sé yo, 40 años, donde se pudo lograr que fuera parte de los criterios de calidad de los medicamentos. Todos vivimos una suerte de cambios de medicamentos de una forma a veces constante, y cada vez que nos dan un medicamento nuevo, que tenemos el medicamento en la mano, a pesar de que nos prescribieron, nos recetaron el mismo producto, cuando vemos que es de otra marca, normalmente no nos sentimos cómodos. Por tanto, que conozcamos como pacientes este tema de la intercambiabilidad de medicamentos garantiza un poco más la seguridad y confianza en el tratamiento que se nos receta. Y ese es el tema pues que quiero hablarles en el día de hoy. Como dijiste, pues dirijo una federación de pacientes en nuestro país, y quizás el hecho de que tengo la preparación en farmacia me ha ayudado mucho a defender este tema. A ver, siguiente, muy bien. Quiero hablarle, por supuesto, brevemente quiénes somos. Quiero hablarles sobre los medicamentos de síntesis química y biotecnológico. Seguro que ustedes han oído muchísimo de esto y seguramente han oído estas charlas que nos dan gente muy preparada, pero a veces en un lenguaje que no lo entendemos en forma completa. Así que quiero expresarme de una manera como paciente que soy también y que considero que lo podemos entender mejor. También hablarles de la intercambiabilidad y los métodos para probarla, de los mitos y realidades sobre medicamentos intercambiables, beneficios de esta intercambiabilidad para los pacientes, cómo tomar decisiones informadas y, por supuesto, brevemente unas conclusiones. ¿Y sobre quiénes somos? Bueno, la Federación es una organización que reúne 17 organizaciones de pacientes que atendemos enfermedades crónicas de la índole. El hecho de estar formados, unidos, nos ha ayudado muchísimo en mantener en la palestra, y me refiero a la primera charla que escuchamos de incidencia en políticas públicas, porque sí los invito a que sigan trabajando juntos, porque es la mejor manera de que nuestro tema sea escuchado, y sobre todo estas enfermedades que no son visibilizadas como importantes. Sí me pasó hace varios años, cuando empecé a trabajar en la defensa de los derechos de los pacientes, que cuando hablábamos, por ejemplo, mi enfermedad es artritis reumatoide, una enfermedad autoinmune, yo llegaba a escenarios de incidencia en políticas públicas donde te decían, pero artritis, eso es una enfermedad de viejos. Y finalmente nos toca incluso romper mitos. El objetivo de nuestra organización es reunir todas las organizaciones que están con personería jurídica y que se dedican sobre todo a la incidencia en políticas públicas. Trabajamos con una gobernanza y en este momento soy la presidenta de esta organización. Ahora bien, medicamentos de síntesis química y biotecnológica. Muchos de ustedes deben estar recordando la dichosa figurita del avión y la bicicleta, que siempre nos las muestran en estas charlas, pero en realidad los medicamentos de síntesis química son totalmente menos complejos que los de biotecnología y se obtienen a través de combinaciones de compuestos químicos, átomos de carbono con agua y de hidrógeno y etcétera,
por lo general son sencillos y les doy, por ejemplo, el fingolimón, que es un medicamento de ustedes, que es un medicamento de síntesis química. Es un medicamento sencillo. No por ser sencillo, no tiene los cuidados que se necesitan para el tema que vamos a hablar hoy día. ¿Por qué? Porque estos medicamentos se les considera también de riesgo alto y eso también es importante que dominemos ese tema. No todos los medicamentos de síntesis química son sencillos, hay unos más complejos que otros y eso se les cataloga como medicamentos de riesgo alto. Luego tenemos los de biotecnología, que son aquellos medicamentos que se obtienen en cultivos, en células animales, también hoy día se utilizan en células de origen humano, se utilizan también en cultivos microbianos y se constituyen en proteínas obtenidas por la técnica de ADN recombinante. El ejemplo que les tengo de los medicamentos de ustedes de ese tipo es el natalizumab y el crolizumab. Y bueno, creo que hay otros más, pero les he hablado de estos mismos. Son muy complejos, pero lo más complejo que tienen es que son uniones de proteínas. Ustedes recordarán que nos hablan mucho, bueno, usted es alérgico al huevo, el huevo es una proteína. Y las proteínas son de manejo delicado por eso mismo, porque muchas veces ocasionan temas de alergia y es por eso también que el manejo de estos medicamentos generalmente tiene muchos más cuidados que los de origen de síntesis química. Entrando en el tema de la intercambiabilidad, que es el que nos ocupa, hay tres términos que me gustaría que los tengamos claros para entender el tema de intercambiabilidad. El primer término es la intercambiabilidad como tal. Ese término alude a la posibilidad de realizar un intercambio terapéutico entre dos medicamentos que se llaman de la misma manera. Porque una cosa es que me llame de la misma manera y otra cosa que yo pruebe que soy igual al otro. Y para probar igual al otro tenemos entonces el término de biodisponibilidad, que se refiere a la medida de la cantidad de principio activo que llega a nuestro torrente sanguíneo y la velocidad con que eso ocurre. Ustedes tienen un dolor de cabeza, se toman un acetaminofén y entre marca y marca, ustedes mismos pueden darse cuenta que hay algunas marcas que me quitan el dolor de cabeza más rápido que otras. Eso significa que esa cantidad de acetaminofén que pasó la barrera del intestino entró más rápido a mi torrente sanguíneo, llegó más rápido al lugar de acción para quitarme el dolor de cabeza. Y es exactamente lo que se llama biodisponibilidad y es el factor que utilizan para probar esta intercambiabilidad. Y finalmente, ¿qué es la bioequivalencia? Es la condición que se da entre dos productos farmacéuticos que son equivalentes farmacéuticos. Vamos a dar un ejemplo sencillo. Tengo el Tylenol, que es acetaminofén, y tengo el Panadol, que es acetaminofén. Son dos medicamentos que se puede decir que son equivalentes farmacéuticos, pero que mediante esa biodisponibilidad puedo determinar si son bioequivalentes. Por tanto, ellos tienen que demostrar para ser bioequivalentes que llegaron a la sangre en la misma velocidad uno con el otro, que la cantidad que llegó a la sangre fue igual. Y esa es la forma, pues, cómo se puede determinar la intercambiabilidad. Al final, juntemos los tres términos. ¿Qué es intercambiabilidad? Intercambiabilidad es que un medicamento tuvo la misma biodisponibilidad que el otro, por tanto, es bioequivalente. Hay ciertos, digamos, parámetros que diferencian uno que se permiten de error o que digamos que hay un comodín. Hay un producto que tiene un 7% menos que el otro, pero también ese margen, si no es inferior al 10%, se considera también bioequivalente. Y ya estos estudios pues no son baratos, ya hoy día se hacen incluso, si se tienen que hacer en humanos, por ejemplo, se le da el medicamento a la persona y posteriormente se le saca la sangre y se determina mediante estudios la cantidad de principio activo que llegó a la sangre y en la velocidad y se van haciendo las tablas.
Esos estudios en humanos son bastante costosos y es por eso que muchos medicamentos no optan por probar que son bioequivalentes. Sin embargo, hoy ya existen unos métodos in vitro que lo que utilizan es la disolución. Y hablamos de los métodos. El método, para mí, el método más seguro es ese, el método que se utiliza dentro del cuerpo humano, porque soy fiel creyente que como somos tan diferentes uno del otro, no hay ningún ser humano igual al otro. Todos nuestros ADN son diferentes. Y por tanto, a pesar de que un medicamento por disolución pruebe que se disuelve en la misma velocidad que el otro, etcétera, cuando se lo das a la persona, no se comporta de la misma manera, por todos los factores que ese ser humano tiene, como lo acaba de decir el doctor, la microbiota en el intestino, si permite que se absorba o no. Entonces, el método de origen químico para obtener la bioequivalencia es la comparación de la biodisponibilidad entre el medicamento genérico y el original. Hay un medicamento de referencia, o sea, todos los medicamentos químicos genéricos se tienen que comparar con el de referencia. Se mide esa velocidad, la cantidad de principio activo que entró al torrente sanguíneo y de esa manera se prueba. Ahora, pregunten ustedes cómo lo hacemos con los biotecnológicos que son tan complejos. Recién hace 2 años o 3 más o menos, la FDA ha aprobado el mecanismo de probar la bioequivalencia dentro de los biotecnológicos. Porque estos medicamentos no los puedes comparar de la misma manera y la EMA todavía no lo ha aceptado. Significa que en este tema hay un vacío. La FDA sí tiene ya normas establecidas, la EMA no. Y por si no saben, la FDA es la Organización de Alto Estándar para la Evaluación de Medicamentos de los Estados Unidos y la EMA es la de Europa. Los medicamentos biotecnológicos, según la FDA, son más complejos, pero las pruebas que se le hacen ya están de preclínicas, clínicas enfocadas en la eficacia. ¿Eso qué significa? Que tienen que hacer estudios paralelos, doble ciego, entre el medicamento de marca y el medicamento biosimilar. También se le tienen que hacer pruebas de seguridad y de inmunogenicidad. La inmunogenicidad es la facultad que tenemos los organismos vivos, o sea, los seres humanos, para generar unas proteínas que bloquean la efectividad del medicamento. Entonces, hay unos medicamentos biotecnológicos que a pesar de que se llaman iguales, no han podido demostrar la eficacia igual que el original y tampoco han podido probar la inmunogenicidad. Y eso ha sido así porque como esta fue una tecnología que comenzó como este boom y era tan novedosa, los resultados eran tan eficaces que se fue a probar inmediatamente en la población sin haber determinado todas estas cosas que han surgido siguientemente. Y ahora bien, esto cuesta mucho dinero y muchas industrias no lo están haciendo. La FDA solamente tiene entre 5 y 6 productos que ya han probado que son bioequivalentes al medicamento de referencia, muy pocos. Bueno, quiero hablarles de los mitos porque esto también nosotros, desde que nos cambian el medicamento, tenemos serios mitos que tenemos también que derribar. El primero, que los medicamentos genéricos no son tan buenos como los de marca. Nosotros aquí en Panamá tenemos mucho problema con eso, sobre todo porque el tema de la marca es algo que está como muy inherente. Siempre hemos buscado marca en los zapatos, marca en la ropa. Entonces, cuando llegamos a un sitio, queremos también que el medicamento sea de marca. Pero sí es cierto que hay genéricos y biosimilares que han cumplido con todos los estándares y que se puede confiar en ellos. En Panamá es obligatorio, y hago el énfasis porque no tuve tiempo de investigar en el resto de América Latina, los medicamentos que son intercambiables, que ya han hecho estos estudios, llevan una calcomanía en la caja que dice MI. Eso es para que el consumidor, el paciente, sepa que ese medicamento sí hizo los estudios y comprobó que es un medicamento intercambiable. El siguiente mito, que los biosimilares son copias exactas. Es imposible que un biosimilar sea igual a otro. Incluso dentro de los propios medicamentos de marca biotecnológicos se duda
porque se ha podido probar en algunas ocasiones que lote a lote tiene algunas diferencias, porque ellos dependen mucho del proceso de fabricación. Cualquier cosa que varíe durante la fabricación hace que alguna de las proteínas que componen ese biotecnológico no sea igual. Por tanto, es imposible que un biosimilar sea igual al de la marca. Y también dentro de la propia marca puede ser que de lote a lote haya diferencias. Y el tercer mito es que los biosimilares y genéricos tienen iguales procesos para sus aprobaciones, por tanto son todos confiables. No es así. No es así, ¿por qué? Porque dependemos de producción de medicamentos a nivel mundial. Y la forma o la normativa de cada país es la que le da la seguridad al producto. Hay países que tienen normativas muy flexibles, que no exigen estudios y que simplemente les van dando las aprobaciones. Ese tipo de países con esas normativas tan flexibles nos da a nosotros los pacientes, que somos al final los que vamos a usar los medicamentos, la inseguridad de que ese medicamento de verdad haya cumplido como lo dice acá en el mito 1. Para que este mito 1 sea real, de que tenemos que tener confianza, entonces va ligado al país de origen del medicamento que vamos a usar. Bueno, los beneficios de la intercambiabilidad, públicamente siempre te dicen, por supuesto, los medicamentos biosimilares o los medicamentos genéricos son más baratos. La verdad que yo le doy seguimiento a este tema hace muchos años y en nuestros países no se ve esa diferencia tan grande. Sí se ve en Europa y en otros países. Por tanto, nosotros como organizaciones de pacientes debemos vigilar que los precios sean de verdad más baratos. Entonces, nos venden la idea de que son más baratos, pero cuando vas a ver, las diferencias son irrisorias. La continuidad del tratamiento es una ventaja. ¿Y por qué? Porque si de repente un medicamento no se produce por algún motivo, la planta se dañó, esa planta no tenía la materia prima, existe una alternativa que tenga las pruebas de su eficacia que puede sustituir y que nosotros no nos quedemos sin esos medicamentos. Por otro lado, la seguridad y la eficacia. Se enfatiza que los medicamentos intercambiables pasan por estrictos controles de calidad y eficacia y que son seguros. Pero como les acabo de decir, debemos vigilar de qué países, si son de alto estándar, sí podemos confiar, pero si no vienen de países con agencias reguladoras estrictas, donde no se les exige todos estos estudios que sí se los exigen a los originales, entonces estaríamos en desventaja cuando nos hacen los cambios. Pero es importante que nosotros como pacientes nos involucremos en la toma de decisiones, que estas decisiones sean informadas. Cuando te hacen un cambio de medicamento, conversar con el médico es muy importante, que él nos aclare cualquiera de las dudas que tenemos al respecto con ese cambio. Porque si salimos con prejuicios de ahí, recuerden que también el factor psicológico tiene su influencia y si ya estamos aprensivos, eso puede obstaculizar la eficacia de ese medicamento que ha sido sustituido. Un control y monitoreo. Nosotros conocemos nuestro cuerpo, anotemos las cosas fundamentales e importantes que nos pueden ocurrir con el cambio y ya casi todos contamos con un sistema de farmacovigilancia. Por tanto, debemos reportar las cosas que no nos funcionaron como venían funcionando o si vimos que, por ejemplo, cuando son medicamentos de síntesis química, si el producto cambió de color, si el producto se puso aguado dentro del empaque, cualquiera de esos cambios hay que reportarlo. En muchos países ya los consumidores o los pacientes podemos reportar de forma directa. Acá en Centroamérica y República Dominicana contamos con Notifacedra, que es una plataforma donde los usuarios podemos reportar. En Panamá también existe un formulario en el Ministerio de Salud donde uno puede reportar, pero el médico o el farmacéutico o la persona, la enfermera, la que suministra el medicamento también puede hacerlo. Los pacientes deben estar informados, muy informados. La información tiene poder y si ya yo conozco mi medicamento, me lo cambian, debo saber qué puedo esperar y qué no esperar de esto. Para esa información
que pueda yo usarlo con más confianza y estar pendiente de cualquier cosa diferente que me pueda ocurrir. Hay muchos efectos secundarios que se determinan con el tiempo y es a través de la farmacovigilancia que se ha podido nutrir esa información para los médicos y los pacientes. La importancia de la educación como organizaciones de pacientes, no nos podemos cansar de educar a nuestra población y esa educación tiene que estar basada en la evidencia. Bueno, para concluir, he hablado muchas cosas, pero quiero sobre todo que se queden con estas 3 conclusiones. Para hacer un medicamento intercambiable se debe realizar pruebas. No es que yo dije que soy intercambiable, tengo que haberle hecho las pruebas si el medicamento debe indicar que es intercambiable. Y eso, por supuesto, también está muy ligado al país de origen de donde el medicamento viene. Les hago ese énfasis porque como la biotecnología en este momento está como un boom, ya nos están llegando medicamentos biotecnológicos de países con mucha flexibilidad en sus normativas. Entonces, es importante saber el origen del producto que tienes, es importante investigar, es importante tener a mano una evidencia científica de si es cierto que ese medicamento va a funcionar. Yo sé que vivimos una situación casi general donde no tenemos opción, es tómalo o tómalo, pero hay otros medicamentos que están de alternativa para el mismo diagnóstico. Si yo no tengo confianza con esto, puedo conversar con mi médico para que me dé otra alternativa terapéutica. Es importante estar alerta cuando nos los cambian y reportar en el sistema de farmacovigilancia. La farmacovigilancia es la única herramienta con la que contamos los pacientes para defender nuestro derecho de la calidad y eficacia de lo que ya usamos o consumimos. Muchas gracias. Ahí encuentran mi dirección y mi teléfono por cualquier ampliación que quieran sobre el tema y estoy, por supuesto, anuente a cualquier pregunta que tengan sobre esto. Emma, muchísimas gracias. Hay una consulta. Dice así, el Estado compra medicamentos por menor precio y no les importa si son o no intercambiables y seguros. No hay criterio científico para la compra. ¿Qué se puede hacer? ¿Cuál es tu Bueno, les puedo decir lo que hemos hecho nosotros acá en Panamá. Lo que hemos hecho es promover la no sustitución automática. Esa es una herramienta que se utiliza en Europa. Europa, por ejemplo, cuando llegaron los biosimilares y te dicen mucho, te lo venden, te lo dicen, no, que los países nórdicos le cambiaron la terapia a todo el mundo y fue un éxito. Pues no es verdad. Después, a lo largo del tiempo, tuvieron que retroceder. Pasó en Alemania y pasó en algunos países nórdicos también, en que se dieron cuenta que la eficacia o el control de la enfermedad no estaba siendo tan efectivo y regresaron a la metodología de respetar el medicamento que la persona está bien. Si yo estoy bien controlada con un medicamento, es incluso violación a mi derecho el habérmelo sustituido y provocar un desmejoramiento en mi enfermedad. Nosotros aquí hemos promovido la no sustitución automática tomando el ejemplo de España. España lo sigue España jamás adoptó el cambio general a todos, nunca lo hizo. A pesar de eso, no ha sido fácil. Nosotros tuvimos 2 años discutiendo el tema en el Ministerio de Salud. Se llegó a sacar la lista de los medicamentos no sustituibles, porque tenemos el decreto de no sustituible, pero el decreto dice que hay que sacar una lista. La lista no fue publicada, vino el cambio de gobierno, la lista quedó en el escritorio del ministro saliente, porque esto no es fácil, no les voy a decir que es fácil. Ahora bien, nos toca resucitar el tema con el nuevo ministro, porque ya tuvimos un nuevo presidente y cambió el ministro. No es fácil, pero si nosotros, que somos los usuarios del medicamento, no ejercemos el derecho al respeto de nuestra medicación, ¿quién lo va a hacer por nosotros? Otra cosa, la farmacovigilancia, la evidencia de que fallaron. Ahorita aquí en Panamá, por ejemplo, estamos viviendo una situación bien difícil porque le han puesto 5 años de prisión a un neonatólogo
por la muerte de 9 neonatos a raíz de una heparina que estaba diluida en un alcohol bencílico. ¿De quién es la culpa? ¿Del médico? No, la culpa es del Estado que compró ese medicamento y que el médico no tenía otra opción, y es lo mismo que estamos viviendo. Entonces, todos esos ejemplos mundiales de los errores que han ocurrido son también una base de data para exigir el derecho a que se nos respete la medicación, que no significa que no compren biosimilares o que no compren genéricos, pero ellos lo tienen que utilizar en pacientes nuevos, los pacientes que tienen 10 años. Mira, en mi caso yo estoy en remisión con un biotecnológico y no he aceptado, a pesar que el Estado compró el biosimilar, no he aceptado el cambio porque puedo correr el riesgo de perder mi condición tan bien que estoy. Entonces he exigido al Estado la compra individual a mi persona. Entonces yo creo que los países que tienen tutela, como por ejemplo ustedes en Costa Rica, Colombia tiene tutela, Perú, Guatemala, hay una herramienta muy importante para usarla legalmente. Y sobre todo, como les dije, la farmacovigilancia. Y como organizaciones de pacientes, nosotros le podemos exigir a nuestros ministerios que nos den el informe de la farmacovigilancia. ¿Qué dijo el Estado con respecto al producto? ¿Cuánta gente le ha ido mal? Nosotros tenemos derecho a saberlo. Y con esa data, poder sustentar que estás comprando mal. Sí, es clarísimo. Totalmente de acuerdo. Emma, muchísimas gracias por estar acá presente, por hablarnos tan claramente de la intercambiabilidad y de todos los conceptos que conlleva. Y bueno, hay que abrir los ojos, estar atentos, exigirles a nuestros entes rectores que se cumplan los criterios básicos de seguridad y eficacia que debe tener todo medicamento intercambiable. Así que gracias por compartir esos conocimientos con nosotros. Estamos a la orden. Gracias a ustedes por invitarme. Con gusto. A continuación, nuestra siguiente panelista es la licenciada Valeria Galloso. Ella es especialista en fundraising, es miembro del Club de Fundraising. Valeria nos hablará del fundraising corporativo basado en tendencias y cómo tomar decisiones estratégicas para el éxito en el desarrollo de fondos. Valeria, bienvenida. Muchas gracias por estar presente y te doy la palabra. Gracias, Verónica. Muchas gracias por convocarme. Bueno, y vamos a abordar otra temática desde otras perspectivas para favorecer la fortaleza de las organizaciones de esclerosis múltiple. Así que espero que sea de utilidad y que ayude a generar fondos y recursos para la sustentabilidad de sus organizaciones. Como dijo Verónica, yo soy, aguárdenme un segundito que, a ver. Yo soy coordinadora del Club de Fundraising, que es una comunidad digital de noticias y tendencias en fundraising de habla hispana, creada hace 9 años, y generamos recursos de aprendizajes y capacitación para organizaciones sociales y protagonistas del cambio social y ambiental de habla hispana. En la agenda de hoy voy a estar compartiendo tendencias de comportamiento humano para diseñar nuestra estrategia de fundraising corporativo, 4 modelos de fundraising corporativo que entiendo tienen gran potencial para las organizaciones de la red LATEM, y cómo construir el caso para ser relevantes cuando llevemos nuestras propuestas a potenciales donantes como son las empresas. Vivimos en un mundo complejo de cambio constante, interconectado e incierto. Pero hay una realidad, y es que somos personas que seguimos teniendo las mismas necesidades básicas. Necesitamos estar conectados, somos seres sociables, estamos codificados para buscar un significado, un propósito en nuestras vidas, y buscamos estatus, es decir, mejorar continuamente. Estos cambios
son analizados a través de la investigación en tendencias, que la investigación nos permite entender los cambios y entender por qué se cambian las actitudes y los comportamientos de las personas. ¿Por qué es importante entender y por qué vamos a presentar cómo diseñar una estrategia de fundraising pensando en las tendencias? Porque, bueno, acabamos de presenciar presentaciones sumamente relevantes para las organizaciones de esclerosis múltiple, que muchas veces viven desafíos y problemáticas que la sumergen, digamos, en su misión. Y a veces nos pasa a todas las organizaciones sociales que hemos sido creadas desde una misión, desde una problemática, poder ponernos en el zapato de una empresa y entender sus motivaciones para que cuando nos acerquemos con una propuesta propia, con un desafío, con una problemática que estamos abordando, poder conectarnos y con el interés de esa empresa y que nuestra propuesta sea relevante. El análisis de tendencias nos permite entender cuáles son esas motivaciones, qué valores, deseos y necesidades tienen las personas y también las organizaciones. Hay niveles de tendencias, esto es conceptual, pero nos va a ayudar a entender cómo analizar estas tendencias. Las microtendencias son las manifestaciones que podemos observar en el día a día. ¿Sí? Son visibles y son la pauta de que una tendencia está sucediendo. Las macrotendencias son los valores, necesidades y deseos que subyacen en estas manifestaciones que vemos en el día a día. ¿Por qué las personas están cambiando de comportamiento o de valores? Y las megatendencias son fuerzas que muchas veces son silenciosas y que empiezan a través del tiempo a ser parte de nuestras vidas sin que las personas tengamos control. En el ciclo de investigación de tendencias, esto lo cuento muy rápidamente, hay fases y lo que nos propone es detectar esas tendencias a través de la observación, analizarlas y luego aplicarlas. Hay herramientas para que nos acompañen en este análisis de tendencias como análisis cuantitativo, como Google Trends, o también podemos hacer un análisis cualitativo a través de los informes que nos dan laboratorios de tendencias. Ahora, nosotros estamos acá para pensar cómo desarrollar una estrategia de alianzas corporativas que permitan a nuestra organización ser sustentable para poder cubrir el costo de nuestros programas y mejorar la vida de los pacientes con esclerosis múltiple. ¿Qué pasa si nosotros nos ponemos en el rol de observadores de esas tendencias como ONGs? Para eso voy a explicar que ha habido una evolución en lo que es la sostenibilidad corporativa, de ser un modelo donativo que antes hacía quizás una reacción reactiva por única vez, ha pasado a un modelo nuevo, impulsado por valores, que lo que busca es crear impacto social y ambiental. Hay un cambio de paradigma en cómo las empresas se comprometen con el cambio, con la misión de una organización. Los negocios impulsados por valores ya no son unidimensionales, sino que se constituyen en 5 dimensiones. Buscan impacto dentro de la empresa, hacia la comunidad, hacia toda su cadena de valor, como son los proveedores, empleados, clientes y el ambiente. Un ejemplo de estos negocios impulsados por valores es esta empresa, vamos a poner este video, que es New Sun Inn. Es un video muy breve que lo explica e ilustra este concepto.
También están los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son una agenda universal y común, y son un plan de acción para las empresas para generar impacto, comprometerse con el impacto social y ambiental, y esto permite generar alianzas, ya que son objetivos comunes. Pero ¿cuáles son los modelos de fundraising corporativo con gran potencial para las organizaciones de Red Latem? Vamos a hacer un análisis de un par de tendencias por el tiempo que tenemos, pero que creo que son prioritarias para tener en cuenta cuando nosotros pensemos en qué propuesta llevar a una empresa. Presentamos lo que son las megas tendencias, que son estas fuerzas silenciosas, y nosotros tenemos un tatuaje en común, que es que somos sobrevivientes del COVID-19. Y la pandemia fue una de estas fuerzas que influyó en los valores, necesidades y deseos de las personas. Y una de las macro tendencias que impulsó este gran cambio es que vivimos en un mundo incierto, estamos en la era interpandemias, de conflictos y crisis, y en ese mundo incierto hay una crisis existencial. Las personas necesitamos darle sentido a nuestras vidas. Hay un mayor significado, buscamos un mayor significado y hay una necesidad de vivir experiencias nuevas y de tener mucho contacto social. Las tomas de decisiones son más emocionales, miran a corto plazo y también el impacto a futuro. De esas macro tendencias impulsan las micro tendencias, que son las expresiones, esas manifestaciones que podemos ver. Y luego de la pandemia hubo un renacer de lo colectivo, un boom de los conciertos y eventos artísticos. Entonces, cuando vamos a llevar una propuesta a una empresa, vamos a hacer el ejercicio de pensar cómo nuestra misión está alineada a esa tendencia y cómo le podemos dar sentido a la vida de nuestros colaboradores y donantes, sumándolos a nuestra misión. Es decir, escapar del relato de efectividad de un producto social para darle sentido a la vida de nuestros donantes y colaboradores. Vivir con sentido. Este es una plantilla que nos permite, nosotros lo que tenemos que buscar al diseñar una oferta, un producto o una propuesta para la empresa, pensar cuáles son las tendencias que nos va a ayudar a entender las motivaciones que puede llegar a tener la empresa para sumarse a nuestra misión. Y por otro lado, si vamos a desarrollar una propuesta o un producto, entender cuál es la capacidad interna de nuestra organización y externa para llevar adelante el proyecto o la campaña que estamos proponiendo. Y en el caso del fundraising corporativo, alineado a esta tendencia, uno de los modelos de fundraising es el patrocinio de eventos y campañas. Este es el caso de la Fundación ACNUR Argentina, que ya este año está organizando su tercera o cuarta edición del Concierto por los Refugiados, y que los eventos se presentan como una plataforma para sumar apoyo, sumar sponsors, generar una base de donantes, entendiendo esta tendencia y estas necesidades que tienen nuestros colaboradores del encuentro y de conectarse. Estas son algunas buenas prácticas que voy a compartir en relación a la organización de eventos y campañas. Por un lado, hacer un mapeo de empresas alineadas a la misión de las organizaciones con esclerosis múltiple y a la temática del evento. Y algo también a tener en cuenta es segmentar por sector y tamaño, porque hay empresas que pueden estar interesadas en eventos más pequeños, comunitarios, y hay grandes corporaciones que quizás tienen otro nivel de capacidad y más recursos para hacer patrocinio. Desarrollar una propuesta de valor clara, con los beneficios muy enfocados en la visibilidad de los patrocinadores y paquetes variados con niveles de patrocinio, e involucrar a nuestro sponsor, a nuestro patrocinador, para que sea parte y se involucre con el evento. Otro modelo de fundraising corporativo alineada a esta tendencia de darle sentido a nuestro día a día es la posibilidad de brindarle a la empresa la posibilidad de que convoque a sus empleados
y que se sumen a una acción social. Este es el caso, por ejemplo, de APEMED, de Paraguay, que desarrolla el proyecto de caminatas de dificultades para concientizar acerca de la esclerosis múltiple, y es una excelente actividad y propuesta para sumar voluntarios corporativos. Buenas prácticas del voluntariado corporativo. Bueno, establecer alianzas con empresas que compartan nuestros valores, eso es clave. Crear un puente, es decir, llenar de propósito la vida cotidiana de los voluntarios y conectarlos con mi causa, y diseñar experiencias memorables que sean útiles, relevantes y significativos. Otra tendencia que surge a partir de este mundo incierto en el que vivimos es el tiempo de sanar. Hay una búsqueda de la autotransformación del bienestar, y ya la definición de bienestar no solo es físico, sino también que es emocional, espiritual y social. Entonces las marcas, las organizaciones, tenemos que idear propuestas que generen bienestar y experiencias, ya sean nuestras experiencias que proponemos o en campañas que proponemos. Aquí tenemos otra vez este marco de diseño de nuestro producto o nuestra propuesta para la empresa, y teniendo en cuenta la tendencia del tiempo de sanar. Y en este sentido, uno de los modelos que se alinea a esta tendencia es el modelo impulsado por valores. Es cómo nosotros podemos ayudar a la empresa a que trascienda a lo largo de su cadena de valor y proponerle, por ejemplo, una prestación de servicios, constituirnos como proveedores que reflejan los valores de la compañía. Este es el caso de la organización En Buenas Manos. Es una organización que brinda servicios a empresas de manicuría, de masajes, masajes descontracturantes que los realizan personas no videntes. Entonces tiene un doble propósito, que es, por un lado, generan una alianza con la empresa genera bienestar a sus empleados, y la organización también y brinda posibilidades de trabajo a personas con discapacidad. Otros de los servicios que proponen son viandas saludables o pausas activas, guían actividades para los empleados, y esta organización, En Buenas Manos, entendiendo esta tendencia de búsqueda de bienestar, ha generado alianza con más de 130 empresas, como por ejemplo Bayer. Una de las buenas prácticas en relación a la prestación de servicios es desarrollar un plan de negocios para ordenar nuestras ideas y tener una hoja de ruta, definir claramente los objetivos y el alcance de los servicios a prestar, y diversificar las fuentes de ingresos, es decir, no depender de un solo cliente para asegurar la estabilidad financiera de la organización. Otro modelo de fundraising corporativo es el Matching Gift, y lo que permite es que también, pensando en la cadena de valor de la empresa, cómo la empresa involucra a sus empleados y los hace parte en su compromiso social con la comunidad. En este caso, la empresa iguala las donaciones que hacen los empleados e incentiva la generosidad. Es decir, por cada donación la empresa puede hacer 1 o 2 donaciones equivalentes, y esto nos permite como empresa sumar nuevos colaboradores y generar una base social a partir de nuestro vínculo con la empresa. Este es el caso, por ejemplo, de Olimpiadas Especiales, que tiene un programa de Matching Gift con varias empresas, en este caso con Starbucks. Buenas prácticas de esta metodología: identificar empresas potenciales que ya tengan un programa de Matching Gifts y aprovechar las conexiones de nuestra junta directiva y voluntarios para identificar posibles empresas que puedan estar interesadas en sumarse a estos programas. Los contactos, las conexiones de la junta directiva, de la comisión directiva, son claves porque son abrepuertas
que nos pueden hacer que nuestro trabajo de contactar y de mapear empresas sea exitoso. ¿Y por qué mi organización y no otra? Ahora vamos a pasar a la estrategia y la importancia de definir el caso, es decir, qué nos hace diferentes cuando nosotros nos acercamos a una empresa habiendo diseñado un producto, una oferta con algunas de las metodologías de fundraising corporativo. Para eso es necesario desarrollar el caso, es decir, identificar de todo mi portfolio de programas cuál tiene mayor potencial contributivo, cuál es puede ser más atractivo para las empresas. ¿Por qué? Es decir, justificar por qué ese programa que estoy presentando va a tener un impacto positivo en la población y en la comunidad por la cual estoy trabajando. ¿Para qué quiero el apoyo de mis mercados contributivos y audiencias? Es decir, ¿va a ser para un taller? ¿Va a ser para un congreso? ¿Va a ser para un proyecto de investigación? Etcétera. Es decir, que sea bien tangible a dónde va a ir el aporte que va a hacer la empresa. ¿Cómo voy a inspirarlos y a tener una activación económica o programática? Entonces ahí lo que voy a estar definiendo es cómo va a ser mi comunicación y cómo voy a inspirar a la empresa para que se sume y apoye mi programa. Y luego, ¿cuándo? Es decir, cuál es la duración del pedido, cuándo comienza y termina, si es un proyecto, cuál es la urgencia y el motivo de por qué tiene que ser ahora. Esto le permite a la empresa tangibilizar su aporte y es clave y a veces cuesta en nuestras organizaciones definir el caso, es decir, definir qué programa queremos que apoye una empresa. Entonces, repasando las modalidades de fundraising corporativo con gran potencial para las organizaciones de esclerosis múltiple, porque la realidad es que hay muchas más modalidades, es el patrocinio de eventos y campañas, el voluntariado corporativo, las alianzas estratégicas de triple impacto, como puede ser constituirnos como proveedores de una organización a partir de una prestación de servicios que está alineada a nuestra misión, y las campañas de Matching Gift. Lineamientos imprescindibles para el programa de fundraising corporativo: definir nuestros objetivos claros de recaudación, definir el caso, como hablamos, y combinar las modalidades en nuestra estrategia de fundraising corporativo. Pueden ser varias modalidades dependiendo de la empresa o inclusive en una misma empresa que ya hemos cultivado la relación, proponerle, si es una empresa que está financiando algún evento, proponerle jornadas de voluntariado corporativo, es decir, integrar las estrategias. Planificar a largo plazo, y es clave fomentar relaciones equitativas, es decir, que constituirnos como un actor clave para la empresa y que legítimo para cambiar la vida de las personas con esclerosis múltiple. Bueno, hasta aquí es mi presentación. Estoy abierta a que me hagan las preguntas que necesiten o si quieren repasar algún concepto que presenté. Muchas gracias. En este momento no tenemos preguntas, pero sí yo quiero hacer un comentario, a ver vos qué opinás. Así como Nicolás en la primera ponencia había dicho que hay que aprovechar si hay un caso público para aprovechar ese momento y darnos a conocer y generar y expresarle a toda la comunidad los esfuerzos que hacemos y hacia dónde queremos llegar. Me imagino que en el caso de las empresas, si sabemos de alguien que tiene esclerosis múltiple, que es la que nos atiene a nosotros, y podemos llegarle a esa empresa a través de un empleado o alguien que colabora con la empresa, ¿sería una oportunidad a tener en cuenta para que nos conozcan? Sí, o sea, hay dos cosas. Por un lado, lo que planteas de si en el momento hay alguna temática que está en agenda, es como el análisis de tendencias. Cuando nuestras campañas tienen en cuenta el contexto en el que estamos viviendo, son más relevantes.
¿sí? Es decir, una misma campaña en un momento en que la temática no está haciendo ruido o no está resonando, tiene distintos resultados si nosotros la hacemos en un momento en que hay un contexto donde hay una temática que está prevaleciendo, digamos, en la agenda. ¿Sí? Eso por un lado, hay que aprovechar el contexto. En ese sentido, las organizaciones cuando ya tienen desarrollado un programa, y tienen desarrollado los mecanismos para lanzar una campaña, es lo mejor porque ante una temática o una noticia pueden salir con esa campaña y van a tener mejores resultados. Y en relación a lo que comentás de si hay personas que tienen vínculos con empresas, es clave, es decir, el mapeo de las empresas, no solo en función de la causa por la cual se movilizan, en función de los valores o los proyectos que están apoyando, es muy importante, pero más aún cuando miembros de nuestra organización o colaboradores cercanos nos pueden acercar a estas empresas, porque son personas que están sensibilizadas, que conocen la causa y son los perfectos embajadores para acercarnos a las empresas. Contame si te respondí la pregunta, Y Verónica. me imagino también que si en algún momento generamos un vínculo con alguna organización, ya sea por algo en particular o por un lapso de tiempo determinado, continuar informando sobre los esfuerzos que cada una de las organizaciones que están acá presentes hacemos, para que sepan que ahí seguimos trabajando, que la colaboración que esa entidad nos dio, esa organización nos dio en un momento dado, también genera frutos a futuro. Y si seguimos comunicando sobre lo que hacemos, puede ser que a futuro volvamos a tener esa colaboración. Exacto, aquí nosotros lo que hay que apuntar es a construir relaciones de largo plazo, es decir, vimos cómo fue la evolución de la sostenibilidad corporativa a lo largo del tiempo, de pasar de ser una ayuda por única vez, espontánea, a construir lazos de confianza para que se genere un verdadero impacto social. Entonces tenemos que incentivar y fomentar esa relación. También en parte de la presentación a lo que apuntó es esto que le comentaba sí, informar, pero salir de la eficacia del producto, es decir, hago esto, aquello, y aquellos, y más bien involucrar y entender cómo darle sentido a esa empresa, a sus colaboradores. Si yo diseño propuestas, productos, donde los voy a involucrar, donde ellos van a tener la oportunidad, por ejemplo, de hacer una caminata de dificultades con pacientes con esclerosis múltiple, se va a generar otro vínculo. Porque estamos entendiendo las necesidades de las personas, que es darle sentido a su día a día. Ahí viene digamos, lo relevante del abordaje, de entender las tendencias, que es más que nada entender qué es lo que necesitan hoy las personas. ¿Sí? Y observando esas tendencias, observando las microtendencias, analizando las macrotendencias, entonces lo que vamos a lograr es que nuestra propuesta esté más enfocada, porque está considerando esos aspectos. ¿Sí? Entonces, construir relaciones a largo plazo, informar, obviamente, que eso es el impacto, siempre hay que informarlo, pero acompañarlo de propuestas de involucramiento, de conexión y que le den sentido a la vida del día a día de nuestros colaboradores, que le den propósito. Excelente. Valeria, muchísimas gracias. Creo que esto es uno de los retos más difíciles a los que nos enfrentamos las organizaciones de pacientes. Bueno, entre un montón de retos más, pero esta parte del fundraising es compleja y requiere de mucho más esfuerzo. Así que muchísimas gracias por estar el día de hoy presente y por abrirnos la mente a otras opciones y otras alternativas para lograr la colaboración. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un placer. Susana, te doy la palabra para el cierre del día de hoy. Bueno, gracias, Vero. Primero agradecer, realmente muy interesante todas las charlas y bueno, a todos los panelistas, colegas y miembros de la Red Laten. Mi nombre es Susana Giachelo,
soy presidente de ALSEM, Asociación de Lucha contra la Esclerosis Múltiple en Argentina, y miembro de la gobernanza de la Red LATEM. Queremos realmente expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos los que hicieron posible este encuentro de la Red LATEM, que creo que ha sido maravilloso y nos dejó muchísimas herramientas, a los ponentes que nos deleitaron con sus charlas, los doctores Nava, Galeguillo, Alonso, Osut, Pinzón, Galloso, por compartir los conocimientos y experiencias con nosotros, a la gobernanza, que nos toca haber dirigido este encuentro, a Emily Martínez, a Verónica Milanés y Mónica Basilio, por la dedicación y el esfuerzo para que todo saliera perfecto. Creo que ha salido perfecto. A los asistentes y miembros de la Red LATEM por su participación activa y su interés en todos estos temas. Ha sido realmente un placer compartir esta experiencia con todos ustedes. Esperamos realmente haber podido transmitir nuestro mensaje y generar un impacto positivo en nuestra comunidad y en todas nuestras asociaciones de pacientes. Agradecemos especialmente a la MSIF, al LACTRIMS, a José por su apoyo y colaboración, y bueno, esto no habría sido posible si BC Congress, con Adriana a la cabeza, nos hubiera hecho posible esta transmisión. Esperamos realmente desde el corazón seguir trabajando juntos para lograr nuestros objetivos. Hay muchas cosas que tenemos que crecer como asociaciones, y bueno, será hasta la próxima, y ojalá que en noviembre del 2025 en México nos reunamos presencialmente en el 7º encuentro. Así que bueno, y como siempre la frase de nuestra red es juntos somos más fuertes, y realmente abrazo a todos con mi corazón, desde mi corazón. Muchísimas gracias a todos por la participación.